Hola, buenas tardes, soy Carmen Jayo y esto es Ciencia Hoy. Amigos, como todos los martes, el tema que les vamos a presentar hoy es la automatización y la modernidad. Un tema muy importante ya que esta aplicación es muy utilizada en todo el mundo, ya que la automatización mejora una serie de procesos industriales y por ende mejora los costos, la productividad, la seguridad y la calidad en todas las actividades empresariales. Ya se encuentra con nosotros el gerente general de la empresa Inducontrol SAC para empezar la entrevista. Pausa y regresamos con la entrevista al doctor Aurelio Arbildo López. Bueno, queridos amigos, nos encontramos con el doctor Aurelio Arbildo López, quien es gerente general de la sociedad Inducontrol SAC. Ha sido director ejecutivo del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Sus estudios de ingeniería química los realizó en la Universidad Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en ciencias y doctorado en ingeniería por la Universidad de Nuevo México de los Estados Unidos. Además es docente universitario en control de procesos y automatización industrial en la Universidad de Lima, eventualmente profesor universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional de San Marcos. Además ha escrito una serie de publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Buenas tardes, doctor, bienvenido al programa. Buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor, este tema de la automatización realmente es muy importante y hoy en día muy utilizado en el mundo. ¿Podría darnos usted una idea fácil de entender de lo que se trata y a raíz de qué necesidades surgió la automatización industrial? Bueno, una manera fácil de decir las cosas en cuanto a automatización es muy simple, que las cosas funcionen solas. La idea es precisamente esa, ¿no? Por ejemplo, ¿no te gustaría llegar a tu casa que la comida ya esté caliente? Por supuesto. Que la refrigeradora esté llena y cuando deja de estar llena que la misma refrigeradora llame a la tienda y use tu tarjeta de crédito, claro, y rellene nuevamente para la siguiente semana. O que cuando llegues en tu casa, tu propia casa, te reconozca y te diga, hola, ¿cómo estás? Ya tengo todo listo. Todo eso básicamente con sensores. De hecho, la parte de sensores es una parte importante para la automatización, porque lo que no se puede medir, evidentemente no se puede controlar. Si la casa te va a reconocer, evidentemente tiene que captar tu presencia y tiene que tener la capacidad de reconocer probablemente tu rostro, tu forma de caminar, alguna característica tuya captada por algún tipo de sensores. Probablemente una cámara sea lo más indicado en ese caso. ¿Cuáles fueron inicialmente los beneficios que trajo la automatización industrial? Bueno, los beneficios han sido siempre los mismos, por cuanto si las cosas funcionan solas, ya tenemos una ventaja grande. Ya no hay que invertir en trabajo de personas o en algunas otras inversiones que se requieren hacer para que las cosas funcionen. Entonces la idea es que al final las máquinas y los instrumentos se encarguen de hacer las cosas de tal manera que ganamos rapidez, las cosas se hacen más rápido, se hacen con mejor calidad porque siempre se van a hacer de la misma forma, se garantiza seguridad también por cuanto algunas actividades muchas veces requieren una atención especial, pueden ser potencialmente peligrosas y en todos esos aspectos la automatización siempre va a ayudar. Dígame, ¿esta automatización trajo más beneficios a la humanidad o ahondó el problema laboral en general? En todo caso, ¿tendría usted algunos ejemplos para darnos? Bueno, has tocado un tema que para mí está dentro de los grandes mitos respecto a la automatización. Porque claro, si tú ves desde el punto de vista de una persona que deja de trabajar porque ya hubo una automatización, evidentemente esa persona dejó de trabajar. Pero sin embargo está yendo por ahí una premisa que no necesariamente es cierta, la de que esa persona no va a volver a conseguir trabajo. Por cuanto si alguien deja de trabajar en un lugar, normalmente
lo deseable es que vaya a trabajar a otro lugar y generalmente en mejores condiciones. Pero si lo vemos desde el punto de vista de un análisis mucho más profundo, podemos tomar en cuenta lo siguiente. En el momento estamos en lo que se conoce como un mercado globalizado. Eso implica que el mercado local está para los proveedores locales, pero también está para los proveedores de otros lugares. En consecuencia, tu mercado tiene más proveedores y si tú eres un proveedor tienes que competir con más gente. Y la forma de competir con ellos es evidentemente bajo las condiciones de los otros y bajo mejores condiciones. Eso implica que tienes que ofrecer productos más convenientes desde el punto de vista económico con mejor calidad. Y la automatización evidentemente, claro, la automatización evidentemente en ese sentido ayuda. Y bien, pensemos de la siguiente forma. Supongo que tienes una empresa que hace todo manual, en consecuencia sus costos van a ser altos, no tiene máquinas suficientemente modernas como para hacer las cosas, eso va a hacer que sus costos sean mayores. Por otro lado, al no estar automatizados, su calidad no va a ser buena, en consecuencia no va a ser competitiva. En un mercado globalizado, esa empresa, ¿qué posibilidades tiene de salir adelante? No tiene muchas. En consecuencia, tarde o temprano, todos en esa empresa corren el riesgo de perder el trabajo. Sin embargo, si es que recurre a la automatización le va a ayudar a ser más competitivo. Por lo pronto, tiene más posibilidades de mantenerse en el mercado. Y por otro lado, si es que es más rentable, tiene muchas más posibilidades de incrementar personal. Ya no quizás para las actividades en las que se reemplazó personal por el uso de máquinas, pero hay muchas otras actividades en las que sí va a requerir personal, por cuanto al tener más ingresos, tiene más posibilidades de crecer y más posibilidades de hacer más cosas y va a necesitar de todas maneras más personal. En el fondo, la automatización crea también más empleos. O sea que es un mito el que generalmente dicen ya esta empresa tiene una tecnología muy moderna, muy nueva, todo está automatizado y la gente se queda sin trabajo. Entonces eso es un mito. Ese es un mito y veamos en el ideal de la automatización. Supongamos que todo está completamente automatizado. Todo, absolutamente todo. En consecuencia, bueno, ¿a qué nos dedicaremos? Si nuestras necesidades son satisfechas por las máquinas, evidentemente nosotros nos dedicaremos a otro tipo de actividades, probablemente ya no a trabajar sobre tiempos, a, digamos, tener una vida más cómoda. Probablemente muchos se dedicarán a hacer todas esas cosas que uno quiere hacer y que no tiene tiempo para hacerlo porque tiene que trabajar. Dígame, doctor, ¿cuál es el panorama actual de los países industrializados, de los países desarrollados? ¿Cómo está la automatización en estos países? Bueno, en general, en todos los países hay diversos niveles de desarrollo y hay diversos niveles en cuanto a automatización y hay diversos niveles de implementación de las técnicas o tecnologías de automatización. Tal es así que en países desarrollados todavía existen muchas empresas que tienen un bajo nivel de automatización porque, bueno, por lo que hacen con ello tienen ganancias todavía y sobreviven. Pero también hay algunas otras actividades que son extremadamente competitivas, donde se tiene que recurrir a un alto nivel de automatización, a una investigación permanente, no solamente en automatización, sino en todo lo que concierne a la razón de ser de esas empresas que están compitiendo. Por decirte algo, las empresas que producen los chips para las computadoras, si no dejan de hacer investigación, si se dan vacaciones un mes, definitivamente están fuera de mercado. En consecuencia, los niveles de automatización dependen mucho de las exigencias del mercado, porque al final lo que las empresas tienen que hacer es competir con sus pares para lograr mantenerse en el mercado ofreciendo sus productos. Dígame, ¿cómo se logra ese nivel tan competitivo de automatización en las empresas?
¿Qué tienen que hacer? Bueno, en general la tecnología de automatización es una tecnología ya bastante madura y ha habido mucho desarrollo y se sigue incorporando todos los avances nuevos a las tecnologías de automatización. Y el tema fundamental es la de saber lo que haces, saber lo que quieres hacer. Y si sabes lo que haces y lo que quieres hacer, en consecuencia puedes hacer que eso lo hagan las máquinas. En general es un asunto de toma de decisiones, de ir o no por un sistema automatizado o por la automatización. Tecnología está disponible y está disponible para todo el mundo en todo el mundo. Dígame, a nivel mundial, ¿qué países están utilizando con fuerza esta aplicación? Bueno, en general los países más desarrollados son los que más aplican las tecnologías de automatización, pero no solamente los países, sino en general podríamos hablar de las empresas, porque ten presente que los países tienen una identidad, es cierto, pero las empresas dejan de tener identidad de país porque pasan a ser empresas transnacionales. En consecuencia, su país es el mundo. En consecuencia, hay empresas que definitivamente son muy grandes y ellas son las que más aplican estas tecnologías. Entonces, mientras más grande es la empresa, más posibilidades tiene de hacer inversiones, evidentemente. El más grande siempre tiene esa ventaja, pero esta tecnología no está vedada tampoco para las pequeñas. En consecuencia, es una tecnología disponible para todos los niveles. Y en la región, doctor, ¿cómo estamos en los países latinoamericanos? Claro, nuevamente podríamos asegurar que los países de más desarrollo y capacidad económica evidentemente llevan la delantera, y los países que han invertido mucho más en lo que es ciencia, tecnología, las que tienen su propio desarrollo, Brasil, son las que están en mejor posición. Evidentemente Brasil es el país que más recursos tiene, más adelantos tiene, y tiene compañías muy grandes en el rubro de automatización. Tiene inclusive compañías que son líderes mundiales en cuanto a lo que son las tecnologías de buses de campo, por ejemplo. Ah, qué interesante, doctor. En nuestro país, ¿cómo vamos en la aplicación de este importante tema? En el país hay mucha aplicación de diversos niveles. En primer lugar, la automatización ingresa al país de dos formas. Una de ellas es cuando se adquieren máquinas y equipos que son automatizados. Eso de hecho ya pone un nivel de automatización en la empresa. Y otra es cuando se automatizan los sistemas internamente en las empresas, ya sea por modernización o por creación de empresas nuevas, incluyendo tecnologías de automatización. Hace algunos años la mayoría de empresas veían como algo lejano, pero en las últimas 2 décadas probablemente ha habido mucha difusión de las tecnologías de automatización. Todas las empresas realmente son conscientes de su valor. La mayoría de empresas tiene actualmente personal capacitado, y hay una capacidad local en el Perú que hace posible que cualquier empresa pueda recurrir a recursos locales para sus controles de procesos y automatizaciones. Y en el Perú, de hecho, a medida que la economía mejora, las empresas crecen, aparecen muchas más necesidades. Es un asunto interesante, mira, por cuanto en épocas de crisis hay que automatizar para salir de la crisis. Y en épocas de bonanza hay más recursos para automatizar y ser más eficientes. En consecuencia, la automatización ha estado vigente y va a estar vigente, y en el país ya se ha reconocido que la automatización o el control de procesos son tecnologías que realmente vale la pena. Doctor, dígame, vamos a cambiar un poco el enfoque de la entrevista. Quisiera saber cuáles son los límites de la automatización. ¿Qué es lo que no se puede automatizar? Que definitivamente no se puede. Bueno, como en todo, el límite siempre es el cielo. Y en general,
es muy aventurado decir que haya algo que no es automatizable. En realidad, el asunto es qué es lo que queremos que funcione en forma automática. Y existen muchos recursos para hacer que las cosas funcionen en forma automática, porque evidentemente casi todo lo que se conoce es susceptible de ser medido, y todo lo que se hace es posible hacerlo de otras formas. El que lo hagan las personas con sus recursos manuales, de hecho requiere de una capacidad manual para hacer las cosas y una capacidad intelectual para hacerlas. Claro. Entonces, si hay algunas cosas que son más difíciles de hacer, probablemente sean porque requieren mucho del uso del cerebro de las personas. Pero eso mismo puede ser el momento actual, porque en todo lo que son tecnologías de automatización relacionadas con el software, en lo que es darle capacidad al software para hacer más y más cosas que se parecen a lo que hacen las personas, hay un avance muy grande. Tal es así que la inteligencia artificial ha avanzado mucho en los últimos años, y en consecuencia en los próximos años vamos a ver el uso intensivo de inteligencia artificial en muchos aspectos. En consecuencia, en el momento en que la inteligencia artificial se va aproximando a la inteligencia humana, ya podríamos decir que no van a haber diferencias entre lo que las personas hacen y lo que las máquinas pueden hacer. Eso por un lado. Pero por otro lado, hay muchas cosas que las máquinas pueden hacer que las personas no pueden hacer. Y dígame, ¿y cómo va la capacitación o la masa crítica de estos profesionales en automatización en el país? ¿Existen ya profesionales con niveles así muy altos en poder hacer este tipo de tecnologías y desarrollarlas aquí? ¿O todavía estamos en pañales? Bueno, es una pregunta interesante, porque en realidad las tecnologías de automatización están en una especie de ámbito donde participan una serie de ingenierías. Entonces, si tienes ingenieros capacitados, mecánicos, ingenieros químicos, electrónicos, civiles, todas las ramas de la ingeniería, al final todas ellas participan en la automatización. Entonces, desde el punto de vista de masa crítica, lo fundamental que se requiere es, para empezar, ingenieros capacitados en sus ingenierías. Cuando todas esas ingenierías se ponen a trabajar en conjunto, es posible hacer las automatizaciones, porque una de las características precisamente del control de procesos es que requiere de conjugar la capacidad de las diversas ciencias e ingenierías, así es, para lograr un resultado. Y por otro lado, ya en el Perú existen ingenierías que están más orientadas hacia lo que es el control de procesos y la automatización. En los últimos años, en varias universidades, se está ofreciendo la carrera de ingeniería mecatrónica. Y la ingeniería mecatrónica es probablemente la ingeniería que más se acerca a lo que podría ser una ingeniería de control de procesos y automatización. Dígame, ¿existe alguna especialidad en la universidad que oriente al profesional a realizar este tipo de reacciones automatizadas que te preparen para eso? En general sí, pero en particular son pocas las carreras donde se da suficiente conocimiento de control de procesos y automatización industrial para decir que un ingeniero que sale con un grado de ingeniero en A, B o C disciplinas es un ingeniero de automatización. Las ingenierías que más cursos de control dan son las ingenierías electrónicas. En general, en mucha ingeniería electrónica se dan 4 a 5 cursos de control de procesos y lo que podría llamarse automatización.
las ingenierías industriales en casi todas las universidades dan cursos de automatización industrial. En la ingeniería química desde hace muchos años se han venido ofreciendo en varias universidades el curso de control de procesos o instrumentación. En consecuencia, hay muchos aspectos del control automático que se dan en las ingenierías. El asunto está en que en algún momento hay que conjugar todo ese conocimiento para poder hacer una aplicación de automatización. Pero con más fuerza usted me dice en el tema o la ingeniería mecatrónica que se está... La ingeniería mecatrónica es probablemente donde más se enfatiza el tema. Podemos decir que es la ingeniería que está más centrada en lo que es el tema de control de procesos, automatización industrial, más automatización industrial, claro. ¿Usted podría decirme si es que este tema se desarrolla más en las universidades, por ejemplo, de la UNI, San Marcos? Creo que en la de Lima también usted enseña el curso de automatización de procesos. Así es, bueno, se da en diversos niveles, en diversas universidades. Y bien es muy popular, por ejemplo, las conferencias anuales de estudiantes en Intercom, que es un evento que se mueve en diversas sedes en el Perú y que tiene mucha concurrencia de estudiantes haciendo proyectos, y es casi seguro que en cada uno de estos eventos vas a encontrar competencia de robots. Y eso es un indicativo de que hay interés y se están haciendo cosas en ese sentido. Dígame, los dispositivos de automatización industrial son de larga vida. En general sí, porque los sistemas modernos se basan en controladores industriales que tienen arquitectura de computador, donde es el software el que hace el mayor trabajo para la adquisición de los datos y para la toma de decisiones, a diferencia de las décadas pasadas, donde las automatizaciones eran generalmente electromecánicas. Entonces, cuando eran electromecánicas, la vida de los sistemas automatizados eran más cortos, porque muchos de los elementos que hacían el trabajo duro del control eran relés y contactores que son susceptibles de, por muchas acciones repetitivas, se gasten porque tienen partes que hacen contacto físico y pueden gastarse. Sin embargo, toda la lógica de control actualmente se hace en controles industriales, que son una especie de computadores para trabajo especializado en industria, que no tienen partes móviles. En consecuencia, el tiempo de vida de los controles industriales es largo. Actualmente existen funcionando PLCs en muchas industrias que tienen más de 20 años y siguen funcionando. Pero claro, el controlador solo no hace todo el trabajo. Existe la parte de medición, los sensores que están en el proceso tienen que captar la información y están trabajando en un ambiente hostil. En consecuencia, ellos van a sufrir lo mismo que casi todos los elementos de la planta, el transcurrir del tiempo. Pero eso no quita que se puedan reemplazar. Igual la parte de actuación normalmente son con partes electromecánicas, que tienen la vida de las partes electromecánicas, evidentemente, dependen mucho del uso. Pero todo es, al final, reemplazable. Reemplazable con dispositivos compactos de mayor duración. En general, la tendencia es que las cosas sean más compactas. El tamaño de los controladores ha ido cambiando grandemente y la capacidad también. Entonces, de controladores más o menos de este tamaño, hemos pasado a controladores de este tamaño con capacidades inmensamente más grandes. La tecnología hace que se reduzca todo. Hace que se reduzca todo y hace que crezca todo. También depende de qué aspecto lo miremos. Dígame, los países consumidores de ciencia y tecnología, ¿tenemos alguna esperanza de desarrollar alguna tecnología de automatización propia? ¿Es posible? Bueno, no sé a quiénes te refieres, porque allí hay implícita una afirmación y una creencia. ¿O estamos destinados a ser eternos consumidores? Ahí hay otra creencia que, si la tenemos como creencia, se puede volver realidad, pero ahí está precisamente el problema.
Es cierto que pasamos por etapas y hay una etapa de consumir tecnología, pero eso no nos quita la capacidad de hacer tecnología. Pero si nos convencemos de que vamos a seguir siendo consumidores de tecnología, evidentemente ni siquiera vamos a hacer el esfuerzo de hacer tecnología. No existen razones actualmente para conformarnos con ser solamente consumidores de tecnología, porque no existen realmente barreras al conocimiento hoy por hoy. No existen las barreras, pero sin embargo no existen los incentivos para que podamos seguir desarrollando esa tecnología en el país. Depende de los incentivos. Ten presente que hay diversos tipos de incentivos. Por decirte, tenemos muchos artistas, donde su único incentivo finalmente es el placer de hacer. Entonces, parte de los incentivos es el placer de hacer. Parte de los incentivos es el placer de ver desarrollar el país en función de poner la parte que nos corresponde, la parte de conocimiento. Y las otras cosas van llegando en realidad en función de cómo se desarrolla el mercado, porque no podemos aislar las cosas del mercado. Entonces el mercado es el que nos lleva hacia uno u otro lado y es el que al final pone los incentivos. Entonces, si es que hay mayores recursos moviéndose en el mercado, evidentemente van a haber más incentivos, van a haber mejoras salariales, que va a ser más atractivo para la gente hacer ingeniería y hacer nuevas cosas, implementar cosas. Entonces, todo es un asunto de un proceso que en un país en crecimiento hay que darle ese ímpetu, y el mayor ímpetu que tenemos que darle en este momento es en realidad el optimismo. Pues el optimismo es lo que nos va a llevar a acelerar ese proceso, porque una falta de optimismo más bien lleva al otro extremo, lleva a hacer realidad nuestros temores, precisamente porque no hacemos nada para que dejen de ser realidad. Dígame, ¿existen algunos prototipos de esta tecnología que están funcionando excelentemente bien y hechos por manos peruanas, para los peruanos? Bueno, en realidad existen muchos casos. Justo acabo de recibir una invitación de la empresa Enersur, por ejemplo, que para el 20 está haciendo una presentación sobre sus sistemas automatizados. Va a llevar un grupo de gente a la represa a mostrar sus sistemas automatizados, y son sistemas automatizados que han hecho con el concurso de empresas peruanas y con el concurso de los ingenieros de la empresa, y es un ejemplo probablemente interesante de esfuerzo netamente nacional para lograr los beneficios del control de procesos y automatización. Y por el estilo existen muchos otros casos. Quizás valga la pena. ¿Algunos ejemplos? Sí. Bueno, en general hay empresas que han apostado por la automatización hace mucho tiempo. Tú puedes tener el caso de las empresas cerveceras. Por ejemplo, si tú miras las líneas de producción de la mayoría de cerveceras importantes, vas a ver que las cosas están funcionando solas, y es un proceso que ha venido desde mucho tiempo atrás. Existen muchas empresas actualmente que tienen lo que se llama su sistema integrado de gestión, donde no solo estamos hablando de la automatización de las partes físicas, sino de todo el proceso empresarial, porque como automatización la idea es que las cosas funcionen solas, desde el cliente hasta el proveedor. Toda una cadena. Toda la cadena productiva, evidentemente, y con la integración empresarial completa. Bueno, amigos, ¿qué le parece, doctor, si hacemos una pausa? Regresamos en Ciencia Hoy. Gerente general de Inducontrol. Doctor, seguimos en la entrevista para preguntarle. Aquí yo he escrito algo que quiero que usted me responda.
Existen trabajos donde no existe riesgo inmediato de la automatización. Ningún dispositivo ha sido inventado que pueda competir contra el ojo humano para la precisión y certeza en muchas tareas, tampoco el oído humano. El más inútil de los seres humanos puede identificar y distinguir mayor cantidad de esencias que cualquier dispositivo automático. ¿Qué tan desafiante o imposible podría ser esta afirmación? Bueno, es interesante la pregunta y empezaré respondiendo. Hay muchas cosas que solamente es cuestión de tiempo. Sí. Tienes razón en el sentido de que el ojo humano puede percibir mucho, ¿no? En el sentido de que hagamos un cálculo, por ejemplo, ¿no? En las células que tenemos en la retina para ver, tenemos alrededor de 5 millones de células que pueden discriminar el color, superpuestas con alrededor de 100 millones de células que están destinadas para ver tonos de gris. En consecuencia estamos hablando de 100 millones de células para ver imágenes. Con eso se puede tener evidentemente una resolución bastante grande. Cuando hablamos de una cámara de 10 megapíxeles, estamos hablando de 10 millones de puntos. Evidentemente estamos todavía deficientes frente a la resolución de la vista humana, ¿no? Así es. Por otro lado, de nada servirían tener tantos sensores en la vista si es que no tenemos el procesador de información que lo analice, en este caso el cerebro. Claro. Una buena parte del cerebro, quizás la mayor parte del cerebro, está destinado precisamente a la zona de la visión, mucho más que la de los otros sentidos, porque la visión es uno de los sentidos fundamentales para nuestra supervivencia. Y nos hemos especializado en utilizar el sentido de la visión para adquirir información y para poder desarrollarnos en nuestro mundo. En lo que probablemente todavía la tecnología no ha igualado es en cuanto a lo que es el reconocimiento de patrones. En fotografías de muy baja resolución nosotros podemos eventualmente reconocer personas. Pero todo eso no es inalcanzable, porque de 10 millones de píxeles que actualmente se pueden captar, ahora más, ¿no? Hay hasta de 20 millones de píxeles que se pueden captar, llegar a los 100 millones para tener una resolución comparable a la del humano no está muy lejos. Y por otro lado, se están desarrollando nuevas tecnologías de computación, usando nuevos desarrollos que van a revolucionar realmente la capacidad de cálculo. Tal es así que se vienen tecnologías, nanotecnologías, tecnologías de lo que se llama la espintrónica, la moletrónica, una serie de tecnologías que van a hacer que en volúmenes pequeños podamos tener capacidades de cálculo muy grandes. Entonces la aseveración de que hay cosas que el humano puede y la máquina no, van a dejar de ser ciertas. Interesante, doctor, realmente muy interesante. Dígame, usted está hablando sobre control de procesos y la automatización. Estamos utilizando dos términos. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre los dos. Bueno, la diferencia es quizás más histórica. A ver, coméntenos un poquito de la historia. Que real, porque en general, cuando se han automatizado procesos, se han tomado especie de industrias modelo en la automatización. Una de ellas son las líneas de ensamblaje, por decirte una línea de producción de automóviles, o lo que en general se conoce como industria manufacturera. Y por otro lado, las empresas industriales, tipo industrias químicas, fabricación de cerveza, refinerías de petróleo, industria minera. Entonces, el término control de procesos se ha utilizado mucho más en la parte de la industria tipo refinerías, ¿no? O industria química. Mientras que el término de automatización industrial se ha venido usando mucho más como sinónimo de hacer que las cosas funcionen automáticamente en las líneas de producción.
Pero en esencia el concepto detrás siempre es el mismo. En todo momento estamos controlando procesos y en todo momento estamos automatizando. Controlar un proceso significa que el proceso funcione de la manera que nosotros queremos que funcione. De la manera óptima. Y eso es lo mismo para una industria tipo química que para una manufacturera. Y automatización significa que las cosas funcionen solas. Tal es así que te voy a comentar algo que expresó un conferencista en una conferencia hace algunos años, donde empezó su charla diciendo: en la empresa del futuro solamente habrá una persona y un perro. La persona está allí para alimentar al perro. El perro está allí para que la persona no toque los botones. Interesante, doctor. ¿Qué cosas interesantes existen en el control de procesos? Cosas interesantes, es increíblemente interesante el control de procesos. Y lo más interesante es que muchas veces cuando hablamos de control de procesos, automatización industrial, inmediatamente pensamos en una industria química o pensamos en una línea de producción. Así es. Pero la misma tecnología que se utiliza en la industria química y en las líneas de producción es la tecnología que se está utilizando en prácticamente todo lo que nosotros estamos viendo en tecnología. En general, un sistema de vigilancia en una casa, un cerco con una alarma, ya es un sistema automatizado. Y eso se ha sofisticado de tal manera que ahora es posible tener cámaras, que la cámara pueda identificar que existe un intruso, que un computador ahí pueda conectarse a internet y hacer una llamada telefónica o enviar un aviso remoto a otro lugar. Todo eso está dentro de la misma tecnología. Y otro aspecto importante es el que todo el tiempo lo vemos en los automóviles. Cada vez los automóviles están más automatizados. Quizás en el pasado la automatización se reflejaba más en tener una ventana automática o los seguros automáticos. Pero actualmente la automatización de los automóviles va también para el confort, de tal manera que se tienen regulaciones en los amortiguadores del automóvil, por ejemplo, para que pueda ir con mayor seguridad en las curvas, o para que un terreno que es no uniforme, el pasajero sienta menos el efecto del movimiento. Existe todo un sistema de control en el confort también de los automóviles. Inclusive en la seguridad de los automóviles existen desarrollos muy interesantes, por ejemplo como el sistema de antibloqueo de frenos, de tal manera que cuando tú frenas, normalmente si tú frenas no puedes mover el timón, pero los sistemas antibloqueo hacen que a medida que tú frenas también puedas mover el timón. En consecuencia, si queda poco espacio para evitar un choque, puedas todavía esquivar, y eso es importante. Y eso adicionalmente todavía se puede mejorar haciendo un frenado diferencial en los neumáticos, de tal manera que la fuerza con la que se frena en un solo neumático, liberando los otros, hace posible giros bastante rápidos en situaciones de emergencia, y todo eso controlado automáticamente. Es decir, allí queda tan poco tiempo para el conductor, de tal manera que el conductor no puede programar todas esas actividades. Lo que el conductor hace es lo que su instinto le dice en ese momento, pero todo el control para que eso se haga en forma segura lo hace el control automático en el automóvil. Entonces eso es impresionante desde el punto de vista de tecnología. Así es, y tú vas a ver la automatización en prácticamente todos los aspectos. ¿Y qué otros artefactos en casa, por ejemplo, nos facilitan la vida y hace, donde está presente la automatización al 100% ahorita en el Perú? ¿O todavía no? Bueno, existe el modelo de la casa automatizada, lo que te comentaba al inicio, ¿no? De tal manera de que
¿Existen esos prototipos en nuestro país o eso solamente se ve en el extranjero? Se están haciendo algunas pequeñas cosas ahí más como curiosidad, pero sí existen investigación en ese sentido bastante en el extranjero, ¿no? Entonces, la idea realmente de la automatización a futuro va orientado bastante al hecho de que lo que nosotros actualmente consideramos a las cosas como inmóviles, incapaces de interactuar con nosotros, ese concepto está cambiando. Entonces la idea al final es que las cosas también terminen interactuando con nosotros. Eso es lo que te decía, que la casa te reconozca, implica que ya existe una interacción entre lo que hemos considerado puramente material, sin capacidad sino la de estar allí. Entonces ese concepto va cambiando y está cambiando. Y no solamente eso, sino que al futuro la automatización nos depara sorpresas bastante grandes, porque muchas de ellas actualmente las descartamos porque no creemos que algunas cosas puedan ser parte natural del desarrollo del software. Muchas cosas que nosotros tenemos como personas es producto del pensamiento. Es más, la realidad que percibimos es producto del pensamiento, es producto del software. Entonces, los mismos sentimientos, con bastante seguridad, están relacionados con el software. Y inclusive muchas nociones como la de conciencia podrían eventualmente en el futuro aflorar dentro de los sistemas, mientras más capacidad de software pongas allí, mientras más capacidad pongas de captar la información de sus propias estructuras a los equipos. Si un equipo tiene capacidad de captar sus propias estructuras con sus sensores, tiene un nivel sofisticado de software, en algún momento va a poder darse cuenta de su propia existencia. Evidentemente, eso está dentro del campo de lo discutible, pero en esencia, por el tiempo que llevo en esto, y de cierta forma quizás también como parte de mis creencias, yo particularmente estoy convencido que vamos a llegar a ese nivel. Doctor, ¿cuáles son las actividades en las que está involucrada su empresa? Bien, nosotros empezamos la empresa hace una buena cantidad de años. Empezamos en una época muy dura de crisis, prácticamente sin recursos. Y bueno, hemos ido allí trabajando en el tema de control de procesos, fundamentalmente. Y nos venimos empeñando más en el sector industrial. Hemos trabajado bastante para la industria del cemento, estamos trabajando para el sector hidroeléctrico y para diversas empresas, por cuanto la tecnología que utilizamos es aplicable en todo tipo de empresas. Hemos dedicado bastante al desarrollo de software para el control de procesos y automatización, que es donde más materia gris podemos poner y aportar en realidad. Entonces, desde ese punto de vista, hacemos programas de control y hacemos sistemas de supervisión y control de procesos que se conocen como sistemas SCADA. Pero por otro lado... ¿Cómo es eso de los sistemas SCADA, doctor? SCADA. En realidad, un sistema SCADA es un sistema de supervisión y control de procesos. En el control de procesos, lo que se hacen es se diferencian dos partes. La parte que es la del control, fundamentalmente, que lo hace el equipo controlador, cuya función es en realidad mantener funcionando el proceso como debe funcionar, independiente de las personas, de los supervisores, de los obreros. Entonces la idea es que la máquina, el equipo, controle el proceso. Pero un proceso debe también ser supervisado por las personas. Entonces existe el otro aspecto, que es la de ver cómo está funcionando el control del proceso o cómo está funcionando la planta en función de la información que recibimos del equipo que está controlando.
Yeah. Entonces se pone un sistema de supervisión que hoy por hoy es fundamentalmente una computadora que se conecta al controlador industrial y obtiene toda la información y la muestra al supervisor o al operador. Adicionalmente, desde el computador podemos interactuar con el proceso a través del controlador. Si quiero prender una válvula o arrancar un motor, en consecuencia podemos hacerlo como un comando desde el sistema de control, instruyendo al controlador que haga esa acción, porque la responsabilidad en ese caso es del controlador. Entonces la idea es ver cómo funcionan las cosas y desde una estación remota poder interactuar con el proceso. ¿Con qué compañías está trabajando usted mayormente? Bien, nosotros hemos venido trabajando con diversas empresas. No sé si estoy autorizado por las empresas para divulgar sus nombres, pero igual hemos trabajado. Son compañías básicamente mineras. Son compañías privadas. Hemos trabajado con empresas cementeras, empresas del sector eléctrico. Te comenté hace un momento de los desarrollos que hay en ese sector. Hemos trabajado con industria textil. Y hemos hecho algunas otras cosas, como algún colega me decía hace un tiempo, esas cosas raras que ustedes hacen, ¿no? Que son esas cosas raras muy particulares. En algún momento, por ejemplo, hicimos una aplicación para control de calidad de municiones. Entonces, la idea ahí era medir la presión que se genera dentro de una munición en el momento en que se percuta el gatillo, la pólvora combustiona, se genera la gran presión y la bala sale disparada. Entonces la idea allí era la de medir cómo sube la presión y cómo baja, para en función de esa información hacer un control de calidad, saber cómo funcionó la pólvora, si la pólvora estaba húmeda, etc. Y se trataba de medir alrededor de 200 puntos en 4 milisegundos, ¿no es cierto? Y hacerlo justo en el momento. Y adicionalmente hacer todo el trabajo de el control de calidad. Es decir, que el software haga todos los cálculos para decir este lote tiene tales y cuales condiciones de calidad. Entonces eso es algo, digamos, de esas cosas raras que también hacemos. ¿Y alguna curiosidad, alguna anécdota que les ha sucedido durante todo este proceso? Bueno, las anécdotas suceden a cada momento, ¿no? Entonces, eventualmente sucedió una aplicación que hicimos en Cochabamba, en Bolivia, para una industria azucarera. Por la distancia, a nosotros nos correspondió hacer toda la parte de la programación, llevamos todo listo, pero la instalación de los sensores y los cableados fueron tarea de la compañía que era nuestro cliente, que lo hizo ya a través de otros proveedores. En consecuencia, nosotros lo que esperamos es que esté garantizado que todo el cableado está correcto, esté probado, etc. Y bien, todo estaba bajo control, automatizado. Pero el momento crítico siempre es el momento en que arranca la planta con un sistema automatizado, y siempre en el proceso existe el botón de pánico, que implica la de si algo no va como está previsto, entonces paramos, ¿no? Para entonces, las acciones. Por ahí había habido un cableado equivocado que no había sido reportado. En consecuencia, en vez de hacer una actividad completamente inocua, entonces se abrió una válvula que descargó una gran cantidad de melaza que no estaba previsto que se vaya al desagüe. Wow, doctor, qué horror. Bueno, dígame, ¿su compañía en este momento está prestando servicios de gran envergadura a nuestro país? Bueno, estamos haciendo cosas interesantes. Actualmente estamos trabajando en un sistema de adquisición de datos y supervisión en el banco de datos de un banco importante
Por ejemplo, eso es algo que también sale, si te das cuenta, fuera de lo que uno podría pensar, es el sector industrial. Pero el tema es que la automatización está en todos los niveles. En consecuencia, en todos los sistemas de control en edificios hay mucho trabajo de automatización, todo lo que es control de ambientes. El tema de seguridad se está trabajando muchísimo hoy en día por por la ola delincuencial y no sé si les han pedido mayor trabajo en ese tema, ¿no? De seguridad, sensores, ventanas, puertas, cámaras. Claro, en general por el sector en lo que nosotros hemos trabajado hemos incursionado muy poco en ese, que es un sector más especializado en lo que es la parte de seguridad. Entonces allí hay muchas empresas que están más especializadas en ese aspecto. Pero sí nosotros vemos todo el asunto de seguridad desde el otro punto de vista. Seguridad para los bienes de capital en las empresas donde hacemos la automatización y seguridad para las personas. Todo eso es una contribución adicional de la automatización. Inclusive en el caso de un cliente, él deseaba, y eso se implementó, de que en el caso de ataque de personas no deseables a sus instalaciones, quede bloqueado todo el sistema de control manual que las personas que incursionan allí podrían hacer sobre la planta y los equipos. Y todo eso evidentemente se implementa. Es una red de seguridad. Es un sistema de seguridad que impide hacer acciones peligrosas, que lo mismo funciona para acciones que se consideran a priori peligrosas hechas por personas ajenas, o como situaciones que eventualmente inseguras pueden presentarse por situaciones accidentales que pueden suceder, ¿no? Entonces la seguridad es uno de los aspectos importantes que la automatización y el control de procesos permite en las empresas, porque como lo dijiste al principio, las grandes razones para automatizar son productividad, calidad y seguridad. Con productividad y calidad logras algo muy importante, que es competitividad, y la seguridad adicionalmente va para bienes de capital como para personas, y es un adicional muy importante para las empresas. Bueno amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos con la entrevista al doctor Aurelio Arbildo López. Continuamos con la entrevista. Doctor, háblenos sobre la visión artificial de control de procesos. Mira, es un tema muy interesante, ¿no? Ya hace un momento conversamos sobre el tema de que la visión humana difícilmente va a ser equiparada en un tiempo muy corto, ¿no? Pero ya habíamos dicho también que a futuro, de hecho. Entonces, parte de eso está en esta tecnología que se llama visión artificial para control de procesos. Normalmente cuando se hace un control de proceso uno tiene que medir la variable que va a controlar. Si yo quiero controlar la temperatura, debo medir la temperatura. Si voy a controlar la presión, debo medir la presión. ¿Ok? Pero si yo quiero controlar un proceso como lo hacen las personas, que ven, y en función de lo que ven, hacen el control, entonces ya necesitamos cambiar la naturaleza de nuestro sensor. En este caso podemos usar una cámara de video. Entonces la idea es que usas una cámara de video que capta la información de lo que está sucediendo, la imagen visual de lo que está sucediendo. Esa información se digitaliza y pasa al controlador. En el controlador se analiza con el software y se toman las decisiones de control en función de lo que la cámara ve. Y está muy cercano a lo que las personas hacen. Ven y en función de lo que ven, hacen. Esa es la tecnología de visión para control de procesos. Pero eso pone evidentemente más exigencias sobre el sistema de control, porque almacenar el dato de una temperatura
requiere de 2 bytes, pero una imagen de alta resolución es de alrededor de 2 megabytes. Estamos hablando de 1 millón de veces más información que tiene que procesarse para hacer un control utilizando un sistema llamado de visión artificial. Háblenos sobre los avances de los procesos de los controladores. Bien, el tema nos lleva también a eso, ¿no? Mientras más información tengo que procesar, necesito controladores mucho más rápidos. En consecuencia, en los últimos años ha habido bastante desarrollo en controladores que son extremadamente eficientes para procesar cantidades grandes de información. Y ha aparecido en los últimos años un nuevo concepto dentro de lo que son familias de controladores. Tradicionalmente los controladores se han dividido en 3 grandes familias. Una primera que se llaman controladores lógicos programables, por otro lado los sistemas de control distribuido DSS y por otro lado los computadores industriales para control. Y la nueva familia de controladores se conocen ahora como PACs, controladores para automatización de procesos, que tratan de conjugar lo mejor de esos mundos, de tal manera que un controlador sea extremadamente poderoso y veloz, donde puedas poner un software extremadamente sofisticado para hacer cosas bastante sofisticadas y en muy corto tiempo. Doctor, realmente ha sido muy importante su presencia en el programa. Gracias por su aporte al programa. Quisiera saber si usted desea agregar algo más. Bien, no creo que haya mucho más que agregar, además de decir, como se dice en el asunto de ciencia, publica o perece, bueno, automatiza o perece, podría ser el mensaje. Final del mensaje. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su presencia. Esperamos invitarlo nuevamente al programa para que usted nos traiga mucho más novedades sobre este tema, que es muy interesante y muy moderno a la vez. Y bueno, pues ¿algún otro comentario adicional? Solamente agradecer mucho la gentileza que ha tenido de invitarme, agradecer al Colegio de Ingenieros y felicitarlos por esta labor que ustedes están haciendo para difundir la tecnología para nuestra comunidad de ingenieros, y no solamente ingenieros, para toda la comunidad nacional. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, amigos, llegamos al final del programa, no sin antes agradecerles a todas las personas que nos escriben, dando sus opiniones, que son muy valiosas para nosotros. Bueno, nos vemos el próximo martes, siempre a la misma hora, aquí en su programa Ciencia Hoy de rtvciblima.com.